Entonces, ya, digamos, en las presentaciones anteriores habíamos hablado de los surcos y los giros en toda la superficie cerebral. Habíamos repasado la anatomía del lóbulo frontal, temporal, occipital, parietal, algo del lóbulo de la ínsula, de la corteza insular, y nos quedaba una sola región por estudiar, la cara temporal mesial, la que llaman cara temporal mesial. Entonces, para esto, pues hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tocar algunas consideraciones históricas. Vamos eh, a mencionar las relaciones óseas que tiene esta región. Vamos a describir algo de la anatomía general inicialmente, los componentes que contiene esta región, los surcos y los giros, una división quirúrgica y cómo se aplica esto a la cirugía o en el acto quirúrgico. Digamos que desde el punto de vista histórico, decimos que cuál es la relación que tiene la región temporal mesial con lo que llamamos lóbulo límbico. Y resulta que Paul Broca fue el primero en definir claramente eh, con la expresión Le Grand eh, Lobe Limbique, que era el gran lóbulo límbico, en donde él mencionaba todas las estructuras que estaban alrededor del tallo cerebral como un limbo que rodeaba esta, esta estructura principal o central, y que todas estas estructuras iban a abrazar el tallo y que además iban a estar en relación con el límite eh, inferior, que era en este momento ya se sabía que era el tentorio. Sin embargo, 200 años antes, Thomas Will se refirió al borde, a este borde también como el limbo cerebral, es decir, no era un término nuevo. Y en esta imagen que nosotros vemos aquí, perdón, en esta imagen que vemos ahí a la derecha, eh, Thomas Wills ya se había referido al, y había intentado dibujar las estructuras de ese lóbulo límbico o de ese limbo alrededor del tallo cerebral. Inicialmente se pensó que esta estructura era, su función era más para el sistema olfativo, y por eso a estas, digamos, a esta región cerebral, inicialmente la más anterior, dado que macroscópicamente ahí se mete la sentido olfatoria, se denominó rinencéfalo. Mucho tiempo después, en 1937, James Papez fue el primero en hablar de un circuito que, digamos, nacía del sistema límbico, de todas las estructuras que rodeaban a este borde y que volvían a llegar a él, es decir, impulsos que nacían de ahí y volvían a llegar y que cumplían, tenían un papel eh, para el manejo de las emociones. Sin embargo, en el siglo XVI ya se había hablado de la existencia del hipocampo y se le colocó este nombre pez hippocampus, dado que su apariencia es similar con el pez, con el caballito de mar. 2 siglos antes, o 2 siglos después de esto, perdón, médicos egipcios compararon en ese momento un corte coronal de, del cerebro en esta región con la forma de las astas o los cuernos del dios egipcio Amón, que es este que tenemos aquí abajo en la imagen. Y entonces adoptaron el término de el asta de Amón. Este término ha mutado a través del tiempo, incluso hoy en la anatomía funcional, los neurólogos y los neurocirujanos utilizamos distintos términos para referirnos y epónimos para referirnos a distintas estructuras que conforman este lóbulo límbico. Y sin embargo, siempre cuando nos referimos al lóbulo límbico, a esas mismas estructuras. Incluso el término más moderno de todos estos es la amígdala, que son todas estas estructuras de sustancia gris las cuales conforman
parte de este sistema límbico y que cumplen un papel muy importante en el manejo de las emociones porque en ellas se segregan pues sustancias que ayudan a el pensamiento, las emociones, la memoria, etcétera. Entonces, la idea de nosotros es solamente hablar de la región temporal mesial y para eso lo primero que vamos a hablar es de las relaciones óseas. No vamos a ahondar mucho porque ya lo describimos muy bien cuando intentamos ubicar el lóbulo temporal dentro del cráneo, pero simplemente para tenerlo en cuenta, sutura coronal, fosa craneal anterior, fosa craneal media, vamos a tener la sutura escamosa casi que por encima del lóbulo temporal y en la profundidad de la sutura escamosa vamos a tener bordeando la tienda o el borde libre del tentorio la región temporal mesial. Y esta región temporal mesial va a acompañar al borde libre del tentorio de anterior a posterior por toda la comisura tentorial de lado y lado. Finalmente el tallo va a quedar en la mitad y todas las estructuras vasculares que están en la mitad, pues que nacen de la basilar y las cerebrales posteriores van a ir de anterior a posterior también bordeando el tallo en la periferia también de este lóbulo o de esta región eh, temporal mesial. Vale la pena aclarar que aquí solamente nos estamos refiriendo a la relación ósea del lóbulo temporal mesial y no a la relación del lóbulo temporal, porque como todos saben, el lóbulo temporal se va extendiendo a través de la fisura de Silvio en dirección anterior, de anterior a posterior. Entonces, lo primero que habíamos mencionado era que para entender el lóbulo temporal habíamos hecho este esquema. Y en este esquema lo único que nosotros, pues, lo que mencionábamos era que el lóbulo temporal tenía 4 caras y 2 porciones, una anterior y una posterior. Entonces, un polo temporal, que ya hablamos de él, una cara lateral, que también hablamos de ella con todas las circunvoluciones, una porción posterior que no se ve porque está en relación constante con el polo occipital y con la región occipital ¿cómo se llama? El lóbulo occipital, una cara basal, que ya también hemos hablado de ella, pero la vamos a recordar un poco ahora, una región temporal mesial de la que vamos a hablar hoy, y la cara opercular, que es la cara que queda conformando la cisura de Silvio. Y esta región amarilla está en el borde superior en el borde superior y medial del lóbulo temporal, que es el uncus, va a estar en la profundidad de la cara, digamos, temporal mesial, conformando lo que nosotros conocemos como el uncus. Entonces, sabiendo esto, nosotros simplemente para repasarlo nuevamente, sabemos que aquí vemos una imagen de un encéfalo en su cara basal y lo que vamos a ver aquí es que se va a describir el giro temporal inferior y el giro temporal inferior, como todos sabemos, va a tener una porción medial y una porción basal. Solo vamos a hablar de la porción basal para poder delimitar cuál es la región temporal mesial. Como habíamos quedado, aquí estaba el giro temporooccipital, está el giro rinal, está el giro fusiforme, perdón, el surco rinal, el surco temporooccipital, el giro fusiforme, el surco colateral y finalmente vamos a tener el surco colateral y el surco rinal va a separar del giro fusiforme y del giro temporal inferior respectivamente el giro parahipocampal. Y este giro parahipocampal se va a circunscribir en el centro del cerebro y va a ir bordeando toda la comisura, la tienda libre del cerebro alrededor del tallo cerebral. Vamos a tener acá atrás 2 surcos importantes que se van a meter o van a delimitar en la parte posterior al giro parahipocampal, que es el giro parietoccipital y la cisura calcarina que la vemos aquí en azul, que se está metiendo y está dividiendo el giro parahipocampal en 2, como lo vamos a ver más adelante de una mejor forma. Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde comienza
determine cuáles son los componentes de esta región temporal mesial. Entonces, podemos suponer que comienza en el surco colateral y todas las estructuras que están del surco colateral hacia adentro las conocemos como región temporal mesial. Sí, hay algunos anatomistas que dicen que esa es una forma fácil de describirla y no se necesita digamos, mayores límites para saber cuál es la región temporal mesial. Y lo otro importante saber es que si nosotros quitamos todas estas estructuras, estos surcos y estos giros de la región temporal, nosotros debajo de esto nos vamos a encontrar con el asta o el cuerno temporal del ventrículo lateral y hacia la finalización anterior del surco colateral, la parte más anterior, el punto más anterior va a coincidir con el limen insular donde la cerebral media va a estar dando su bifurcación y va a empezar a recorrer pues su camino hacia las otras ramificaciones que ella da para el lóbulo temporal y para el lóbulo parietal. Entonces, ¿cuáles son estos componentes de la región temporal de la región temporal mesial? Entonces, los componentes de la región temporal mesial, desde el punto de vista anatómico no funcional, son el giro parihipocampal, el uncus, el giro dentado, el hipocampo, la fimbria y la amígdala. Y pese a que aquí en esta imagen lo podemos describir todos, el giro parihipocampal, el giro dentado, la fimbria, la amígdala, digamos que es una región que no la vamos a estar viendo aquí anatómicamente, pese a que en esta imagen lo podemos describir casi todos, no nos está dando una referencia anatómica, entonces vamos a hacerlo, a describirlo uno por uno. Entonces, comenzamos con el giro parihipocampal. Y el giro parihipocampal ocupa un área intermedia entre la región medial basal y se extiende desde la región más anterior de la fosa media hasta la región posterior, digamos, hasta una región posterior delimitada por una línea imaginaria que es hasta donde llega el temporal en la parte posterior, que es la línea parieto-temporal, que se traza, como ya lo habíamos dicho en las charlas anteriores, a través de el surco parieto-occipital y luego de la comisura parieto-occipital hasta eh, el occipital notch que queda en la parte más inferior del occipital. Su porción medial anterior conforma el uncus y aquí se va a localizar el uncus en la parte más anterior y medial y ese uncus es producto de el doblez del giro parihipocampal sobre sí mismo. Si ven, el giro parihipocampal viene descendiendo, si lo vemos de una vista de posterior a anterior, y cuando llega aquí, a este punto, da una vuelta y gira sobre sí mismo. Su porción posterior, debajo del cuerpo calloso, es decir, más o menos por acá o por acá, eh, esta porción posterior está cruzada o el giro parihipocampal va en camino anterior a posterior a encontrarse con el surco calcarino, que es este que vemos acá. Y este surco calcarino se va a invaginar dentro del surco del giro parihipocampal y lo va a dividir en dos. Si ven, aquí va el giro parihipocampal, entonces el giro parihipocampal se va a dividir a través de la cisura calcarina en dos. Esta parte superior que la vamos a llamar istmo del Ya, ¿y cíngulo, cómo porque el va? cíngulo viene dándole la vuelta al cuerpo calloso y termina en la parte inferior del cuerpo calloso. Y esta parte 8:30. inferior que va a ser el giro parihipocampal propiamente dicho y que va a ir de anterior a posterior a encontrarse finalmente con el giro de la língula que va a estar acá en la parte posterior del occipital y que va a conformar además el piso de esta fisura calcarina en su región posterior. Es decir, el giro parihipocampal conforma el piso de la fisura calcarina en su rama posterior. Recordemos que la fisura calcarina tiene dos porciones, una anterior y una posterior. Lateralmente, perdón, superiormente después de su límite medial, antes de pasar a la siguiente imagen, superiormente, después de su límite medial, se encuentra en relación con la circunvolución dentada, que generalmente, en esta imagen no la vemos, pero generalmente se va a ver así cuando uno desplaza el labio del giro parihipocampal y lateralmente,
perdón, ahí sí, aquí vemos el uncus que estaba señalando la diapositiva, y lateralmente va a estar limitado por el surco colateral, como ya lo decía, en su porción más posterior, y por el surco rinal en su porción más anterior. Sin embargo, lo más importante de toda esta división lateral es el surco rinal del giro paripocampal, dado que este surco rinal va a generar unas impresiones dentro del cuerno temporal del ventrículo lateral que se llaman impresiones que llevan el mismo nombre, impresiones colaterales, que son las que vemos acá, en amarillo y en azul. Simplemente la de amarillo, que es la más anterior, se va a llamar surco, impresión colateral, y en la que está más posterior se va a llamar trígono colateral. Hay otros, eh, hay otros autores como Roton que le llaman a esta no impresión sino eminencia colateral a la más anterior y trígono colateral más posterior. Y seguramente ahora no le vemos importancia, pero cuando uno aborda el ventrículo, la única referencia que tiene para poder ubicar anatómicamente entre la cabeza, cuerpo y cola del giro del hipocampo es estas eminencias que van a ser las impresiones finalmente de este surco colateral. Perdón. Aparte de la, de estas divisiones, es importante mencionar que el giro parihipocampal tiene 4 componentes desde el punto de vista funcional. No son divisiones anatómicas quirúrgicas, pero sí son divisiones anatómicas funcionales, que son el subículum, lo que conocemos como el subículum. Y la palabra subículum viene de soporte, entonces soporte quiere decir que esta región de aquí, que es el borde el borde medial del temporal, va a ser el soporte de todo el giro parihipocampal, por eso le colocaron subículum. Y además, si hay un subículum, pues había un área que le llamaban presubículum, que era toda la región previa a llegar a este borde, y parasubículum, que era la región posterior a este borde. Y además, un área entorrinal que iba a estar limitada por el surco rinal, que era el área primaria inicialmente olfativa primaria. Finalmente, para volver a repetir, importante es el uncus que está acá en la región medial, que ya lo vamos a volver a mencionar. Entonces, esos eran los límites anteriores, posteriores, lateral y medial del el giro parihipocampal y sus impresiones que da hacia el ventrículo lateral. Ahora miremos el uncus. El uncus es la segunda estructura importante del giro parihipocampal, y el giro del hipocampo viene de posterior a anterior, y cuando llega a este punto empieza a girar sobre sí mismo y conforma este gancho. De hecho, uncus significa gancho. Y el uncus está formado por una porción anterior, digamos, una porción anterior, por la parte más anterior, casi que del giro parihipocampal, y una porción posterior que va a ser el doblez que él forma sobre sí mismo. Pese a que tiene una región, pese a que tiene una forma irregular, perdón, uno podría modelar el uncus como está aquí arriba, en una figura geométrica irregular que tiene una cara anterior, una cara posterior. Muchos anatomistas, como Roton dice, que no se llama anterior y posterior, sino anteromedial y posteromedial. No tiene mucha relevancia. Simplemente saber que hay una cara anterior y una posterior para podernos ubicar anatómicamente, y un ápice. Una cara anterior, pues obviamente va a mirar en relación anterior al giro parihipocampal, y una cara posterior que va a mirar lateral al giro parihipocampal. Lo importante es que como el giro da un doblez sobre sí mismo, va a crear una comisura en la mitad, o comisura uncal, pues le llaman en casi toda la literatura de anatomía. Y esta comisura uncal va a dividir la cara posterior o posteromedial en dos, una porción superior y una porción inferior. Desde el punto de vista quirúrgico, uno creería que no tiene mucha importancia, pero sí tiene importancia para los abordajes a esta región, porque cada una de estas impresiones que va a tener el uncus encima nos va a indicar un lugar específico anatómico dentro del cerebro. Entonces, revisemos cuáles son esas impresiones. Digamos que desde el punto de vista topográfico, el uncus
eh, va a tener o va a estar compuesto por 5 pequeñas porciones o circunvoluciones. En la cara anterior vamos a ver primero que todo, antes de decirle las impresiones, que mire que el Longus aquí pareciera que fuese una pirámide, fue lo que tratamos de modelar aquí. Esta es la comisura uncal, esta es la comisura de nosotros en el dibujo, y esta es la parte superior del uncus o apes, y esta es la parte superior del uncus o apes. Importante decir que esta parte superior del uncus o apes va a estar directamente en relación, como vemos en esta imagen. Esta es la parte anterior del uncus y donde está el 9, y lo vamos a ver directamente en relación, su parte superior, con los ganglios de la base, más específicamente con el globo pálido. Eso quiere decir que el uncus está inmediatamente, su región anterior y posterior, está inmediatamente en relación con el globo pálido. De hecho, las dos caras van a dirigirse de abajo hacia arriba a formar este apes por debajo del globo pálido. Entonces ya sabemos que si estamos en la región temporal mesial, muy seguramente vamos a tener en cuenta que del apes del uncus hacia arriba no vamos a poder superar esa región, dado que tenemos un gran riesgo de lesionar las regiones, los ganglios de la base. Entonces, ¿cuáles son las 5 porciones del uncus o las 5 impresiones del uncus? Las 5 impresiones del uncus va a ser el giro semilunar, que va a estar en la cara anterior, en la parte más anterior, el surco semilunar, si hay un giro y un surco, el giro ambiens, que va a llevar este nombre porque además conforman la cisterna ambiens conjunto con el tallo. Una vez el giro parihipocampal está abrazando al tallo, vamos a tener el giro usinado, que es el primer giro de la cara posteromedial, el giro que está en amarillo. Cada uno de estos se correlaciona con la imagen que está acá abajo, ¿no? Entonces, giro semilunar, surco semilunar, giro ambiens, giro usinado. Vamos a tener la banda de Giacomini, muy importante porque además la banda de Giacomini se va a, todos estos 3 giros de la región posterior medial se van a ir inferiormente, como lo vamos a ver en una próxima imagen, a través del borde inferior de la porción superior de la cara posteromedial del uncus. Entonces, se van a ir aquí, y para poder verlo hay que quitar el giro del hipocampo para poder ver esta porción inferior que está escondida acá. Pero hoy vamos a tener la banda de Giacomini y finalmente el giro intralímbico. Esto era lo que les decía, cómo se ve la prolongación del giro intralímbico de la banda de Giacomini y del giro usinado en su porción inferior. Y muy importante el giro de Giacomini, la banda de Giacomini, porque al nosotros seguir la banda de Giacomini hacia su porción más anterior, se va a encontrar en este punto con el giro dentado que se continúa inferiormente con esta estructura. Finalmente decir que estas estructuras están en relación finalmente, sobre todo el giro intralímbico, con la cisterna crural y la cisterna ambiens, formándola alrededor del tallo cerebral, y que lo más importante de referencia anatómica en este punto, muchas veces si uno tiene un tumor lo va a tener completamente perdido, pero la comisura uncal siempre se va a mantener. Entonces la referencia anatómica más importante para saber si uno está en la región posterior medial es la comisura uncal. El giro dentado es la tercera estructura que, digamos, conforma como tal el sistema límbico. Entonces ya hablamos del giro parihipocampal, del uncus, ahora vamos a irnos adentrando un poquito más. Este es el giro dentado, y el giro dentado junto al hipocampo forman 2 cilindros paralelos, y que si uno los ve en un corte sagital, digamos, va a llevar una forma de C, como lo vemos aquí. Ya habíamos hablado que la forma de C es dada porque filogenéticamente este lóbulo fue el más desarrollado y todas las estructuras gangliobasales crecieron alrededor de este lóbulo, por eso todas estas estructuras van creciendo en forma de C. Y el hipocampo va a ser la C que está directamente inferomedial, en relación inferomedial, como lo vemos aquí, y el giro dentado va a representar, digamos, esa concavidad de la C que va a estar abrazando al hipocampo, y va a estar en relación con el superolateral. Simplemente para decir, este giro dentado tiene 2 surcos a cada lado que lo
dividen un surco fibrodentado que va a ir por dentro, en la parte más interna, y ese surco fibrodentado simplemente lo que va a hacer es que va a dividir el giro dentado de, de la fimbria. Es otra estructura de la que vamos a hablar más adelante. Y el surco hipocampal, que es este que vemos aquí, este surco hipocampal que luego acá en la porción anterior, cuando llega al uncu, se convierte en surco uncal. Este giro hipocampal va a dividir el giro dentado, que es el que vemos aquí, que tiene las estrías, por eso se llama dentado, del giro parahipocampal. Entonces, una vez lo ubicamos, ya sabemos que hacia medial va a tener el giro dentado va a tener el surco fibrodentado, y hacia lateral va a tener su límite va a ser el, el, el surco hipocampal. Hacia anterior va a ser el punto coroideo anterior, digamos que es este. Sin embargo, él se mete y se continúa con la banda de Giacomini, como lo vimos allá ahorita en la porción más interna, y en su porción más posterior, el giro dentado va a crear un giro muy pequeño, que prácticamente es una banda grisácea muy pequeña, que va a empezar a transcurrir por debajo del esplenio del cuerpo calloso, que se va a llamar giro subfasciolar. Este giro subfasciolar, conjunto con tres pequeñas impresiones, que son esta, y con dos pequeñas impresiones que son esta, que se llama giro de Rexius, y giro subesplenial, va a conformar el giro subfasciar, entonces una banda grisácea que se va a meter en la región posterior o en la parte más posterior del cuerpo calloso, del esplenio del cuerpo calloso, que es lo que vemos aquí, y que luego que pasa, una vez que pasa el esplenio, la vamos a empezar a llamar, como está aquí en el 1, una estructura que a muchas personas o muchos anatomistas le ha costado mucho trabajo, digamos, diferenciarla del cuerpo calloso, pero ya sabemos que sí existe una diferencia histológica que la llamamos inducium gricium. Entonces ya sabemos que el giro dentado comienza su porción anterior, va hacia posterior, se convierte en giro fasciolar, y luego que pasa el esplenio del cuerpo calloso se va a convertir en el inducium gricium, y que va a terminar dando la vuelta por encima de todo el cuerpo calloso hasta que llega a la porción más anterior y baja hasta el pico del cuerpo calloso, acompañándolo hasta por delante del giro paraterminal, que es el giro que está aquí en la región más anterior del lóbulo frontal basal o basal frontal, donde se encuentra además estructuras también del lóbulo límbico, como es la amígdala extratemporal, que son todas las, las estructuras, digamos, gangliobasales que se encuentran en un punto interno en esta dirección. Entonces, el inducium gricium no es más que esa continuación del giro dentado en su región posterior, que va dando la vuelta, que le va dando la vuelta en forma de sustancia gris, en forma de una banda grisácea, perdón, alrededor del cuerpo calloso, separando el cuerpo calloso, digamos, del el surco supracalloso y del giro del cíngulo. Entonces ahí tenemos el giro dentado, esas son las referencias anatómicas del giro dentado. Tenemos el hipocampo, y del hipocampo podemos decir, digamos, es una estructura muy compleja para definir, porque espacialmente debe conocer uno desde el punto de vista tridimensional muy bien la anatomía del ventrículo, pero digamos que simplificando podemos decir que entre los componentes del giro límbico tenemos una porción intraventricular, y dentro de esta porción intraventricular, que se va al cuerno temporal, el cuerno temporal del ventrículo lateral, nos vamos a encontrar con el hipocampo. El hipocampo va a ocupar la parte medial del piso del cuerpo temporal, del cuerno temporal, y se va a dividir en tres partes: en cabeza, en cuerpo y una cola. Pues como lo asemejan con un caballito de mar, entonces es muy fácil: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza representa la parte anterior y medial, y finaliza en el extremo medial de la punta del cuerno temporal. Esta cabeza va a ir girando a medida que va a ir de anterior a posterior, verticalmente, y se va doblando lateralmente para formar la pared medial de la punta del cuerno del temporal, más o menos a la altura de la fisura coroidea. En esta imagen no se ve bien, pero aquí sí la podemos ver más o menos, la fisura coroidea.
Entonces vamos a ver que la cabeza va a ir de anterior a posterior girando y hacia la fisura coroidea ya se va a ir, digamos, convirtiendo o teniendo otra forma diferente. Entonces a este punto le vamos a llamar punto coroideo inferior. La cabeza del hipocampo además se va a caracterizar por tener en la parte más anterior, aquí esta imagen se ve muy pixelada, pero se va a ver, si logramos tener una imagen mejor del hipocampo, incluso aquí vemos 3 ranuritas, y estas ranuritas van a ser de 3 a 4 modificaciones que se asemejan más o menos a la cabeza del hipocampo, a una pata felina, a la pata de un felino. Y estas impresiones son importantes desde el punto de vista filogenético porque se dice que para la formación del Uncus tuvo que hacer o sea, tuvo que requerir mucha energía, y esa energía es la que filogenéticamente nos dejó marcadas esas impresiones en la cabeza del hipocampo. Además de eso, la cabeza superiormente se relaciona o se encuentra relacionada con la amígdala en su porción superior. Ya dijimos que la amígdala como tal no es una estructura anatómica, sino un área donde se encuentran muchas estructuras gris, de sustancia gris, que van a cumplir un papel fundamental, y anteriormente se va a encontrar en relación con el receso uncal, como lo vemos aquí. Ese receso uncal entonces sabemos que está directamente en relación con la cabeza del hipocampo. Vamos a encontrar además que una vez llega en la cabeza del hipocampo aquí al punto coroideo inferior, va a empezar a comenzar o va a estar acompañado de 2 estructuras importantes que van a ser la fimbria y el plexo coroides. Y una vez esto pasa, desde aquí la empezamos a llamar ya no cabeza, sino cuerpo. Y el cuerpo se va a ir extendiendo también de anterior a posterior, va a ir acompañando el cuerno del temporal, el piso del cuerno del temporal, y se va a ir volviendo más angosto a medida que empieza a subir y a dar el giro en forma de C, hasta su ingreso al atrio en la región más posterior. Cuando ingresa al atrio, existe digamos, una controversia entre desde dónde y hasta dónde va el cuerpo del giro del hipocampo, pero entonces esa controversia se resolvió desde el punto de vista macroscópico diciendo que el cuerpo iba, cuando ingresa al atrio, el cuerpo del hipocampo se va a unir en su parte más posterior con esta estructura, esta pared medial del ventrículo, del cuerno temporal del ventrículo lateral, es decir, con esta pared medial. Y esta pared medial era la que conocíamos como calcaravis, que era la impresión más profunda del surco calcarino que se invaginaba y formaba esta pared medial del cuerno temporal del ventrículo lateral. Cuando el cuerpo del hipocampo se une con el calcaravis en este punto, aquí en este punto, hasta ahí lo vamos a llamar cuerpo del hipocampo, y de ahí hacia adelante lo vamos a llamar cola del hipocampo, que luego ahorita vamos a ver cómo termina esta estructura acá adelante, y que ya sabemos que aproximadamente el hipocampo solamente su límite superior va a ser casi que hasta posterior a el esplenio del cuerpo calloso, por encima del esplenio del cuerpo calloso, porque aquí estaría el cuerpo calloso. Del hipocampo podemos decir además también que tiene entonces 2 relaciones importantes. Aquí en su parte lateral con la eminencia colateral, donde está el 9, y en la parte de 12, en su región posterior, va a delimitar el trígono colateral, su región más posterior, antes de su unión con el calcaravis. Entonces ya sabemos que tiene un cuerpo, una cabeza y una cola, ya sabemos sus 3 límites y sabemos de dónde a dónde va. Digamos que a mí, por ejemplo, personalmente me costó mucho trabajo entender, o todavía me cuesta mucho trabajo entender, cómo, digamos, tridimensionalmente se une el hipocampo con la fimbria y con el fornis, porque todo al parecer es una sola estructura. Entonces, ahora que veamos la fimbria, uno puede ver, encontré este esquema en el libro de Afifi, el libro funcional, de anatomía funcional, que me pareció, digamos, que lo puede ayudar a uno a entender mejor cómo
está organizado, porque cuando uno le pintan el lóbulo límbico, le pintan el rinencéfalo con todas sus estructuras, con las cintillas olfatorias, con todas las partes del lóbulo temporal. Pero si uno sustrae solamente esta estructura, digamos que desde el punto de vista histológico, esta estructura hace parte de una sola. Y hace parte de una sola, y es que el hipocampo en su región, digamos que una vez forma el cuerpo, la cabeza, el cuerpo y la cola, en su región más superior va acompañado de la fimbria, como ya lo estamos mencionando y lo vamos a ver en esta imagen. El giro dentado, aquí estaría el giro del hipocampo, y mire que va acompañado de la fimbria, y la fimbria lo va a ir acompañando hasta que se mete, o sea, va a ir dando su giro en forma de C, en una región más profunda, y va a venir la fimbria acompañándolo. Esta es la fimbria, debajo de la fimbria de esta telita blanca que vemos aquí va a estar el hipocampo, pero luego solamente queda fimbria, y va a crear la fimbria en su región más superior, esto que le llaman cruz o comisura del fornis o cruz del fornis, y estos pilares del fornis, que ya aquí en este momento no va a ser fimbria sino fornis, se van a ir hacia anterior y finalmente van a terminar creando este cuerpo y estas columnas que los van a acompañar eh, al agujero de Monroe, digamos en la porción más anterior, creando parte de su pared lateral hasta llegar a los cuerpos mamilares. ¿Eso qué quiere decir? Que los cuerpos mamilares, el cuerpo del fornis, todas las columnas del fornis, la fimbria, que va a estar en la porción más inferior de estos cuerpos del fornis, y el giro del hipocampo, constituyen una sola estructura en forma de C. Y esta sola estructura es muy difícil, digamos, desde el punto de vista histológico, diferenciarla, pero ellos sobre todo en Rotom, lo que dicen es que histológicamente el segmento terminal del hipocampo, la cola del hipocampo, se continúa con una circunvolución que histológicamente es muy parecida a lo que se puede ver en el cuerpo calloso. Y cuando ellos ven eso, entonces consideran que eso hace parte de la fimbria, y de ahí hacia abajo hace parte del hipocampo. Esto era simplemente para mostrarle, esta imagen simplemente era para mostrarle el recorrido que tenía la fimbria, y en su dirección finalmente para crear las columnas del fornis, luego eh, la comisura del fornis, las columnas del fornis, y finalmente para llegar a los cuerpos mamilares. Entonces, digamos que hasta aquí ya tenemos definida prácticamente las estructuras que conforman esta región temporal mesial, el giro parahipocampal, que lo vamos a tener en la región más inferior, ya sabemos su límite anterior, posterior, lateral y medial. Luego va a venir el giro hipocampal, que lo vamos a encontrar dividiendo el giro hipocampal, que lo vamos a encontrar dividiendo el giro del parahipocampo de el giro dentado. Vamos a tener que el giro dentado se va a continuar en la región más anterior con el surco uncal o la comisura uncal, y que el uncus va a tener una cara anterior, una cara posterior y 5 impresiones encima de él, que ya las mencionamos anteriormente. Una de las más importantes anatómicamente es la banda de Giacomini, que va en el centro y que se continúa inferiormente con el giro dentado. Además que el giro dentado se separa de la fimbria por un surco fibrio-dentado, que es este que vemos aquí, y además que este surco fibrio-dentado separa al giro dentado del hipocampo. El hipocampo también va llevando la concavidad de esta fimbria y de este giro dentado en su porción más inferior lateral, y que esta región va a ser parte de el asta del cuerno temporal, va a estar incrustada en el asta del cuerno temporal. Entonces, digamos que en una vista inferior uno podría decir que el surco colateral va a estar directamente en relación con la cabeza y el cuerpo si uno va a hacer un abordaje subtemporal, el surco colateral va a estar directamente en relación con el cuerno temporal del ventrículo lateral y con la cabeza y el cuerpo del hipocampo. Si uno, digamos, hace un abordaje transilviano o transplano, plano polae, que es el plano del polo temporal va a ser este, al llegar aquí uno podría encontrarse directamente, si sigue todo ¿cómo se llama? El surco insular, hasta la región más profunda se va a encontrar
estos tres surcos de la cara medial, posterior. Y lo otro importante es que en la región más posterior, la cisura calcarina, si uno está haciendo un abordaje, como lo vamos a ver más adelante, supracerebeloso, estos dos surcos, el calcarino y el parieto occipital, van a cumplir una función muy importante para orientarnos hacia dónde se encuentra el hipocampo. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, la división de esta región temporal mesial no es igual que desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista quirúrgico se ha dividido en tres porciones, una anterior, una medial y una posterior, esta región temporal mesial. Un sector anterior que va a ir desde el surco rinal, que es el que separa el giro del parahipocampo de la región el uncus de la porción renal, del rinencéfalo, y va a ir desde este surco renal hasta el punto coroideo inferior, que es donde la arteria coroidea empieza o hace su ingreso al cuerno temporal del ventrículo lateral. Y esta región temporal anterior, o este sector temporal mesial anterior, va a incluir el uncus y el giro del hipocampo. Va a haber un sector medio, que va a ser quirúrgicamente, para ser abordado, que va a ir desde el punto coroideo, donde termina la región anterior, hasta una línea transversa que va a pasar, si uno la prolonga, a través de la parte anterior del tectum, y esto va a estar conformado básicamente por el giro parahipocampal, el giro dentado y las estructuras profundas, tal vez el cuerpo y parte de la cola del giro del parahipocampo, del giro hipocampal, perdón. Y un sector posterior, aquí donde está la P, que va a ser la parte posterior que se extiende desde una línea que se traza, la línea que habíamos trazado del tectum, hasta la prolongación de la línea imaginaria de la que hablábamos, parieto occipital inferior, que viene desde el comisura occipital, una línea imaginaria que vamos trazando, que es la que divide finalmente el lóbulo temporal en su región basal. Entonces, teniendo estas tres regiones definidas, uno podría decir que uno puede tener un Nadie no se abordaje está viendo la hacia la imagen. parte... Perdón, ¿cómo, profe? No No se se ve ve la la imagen, imagen. profe. Espera un momento, profe. Qué pena. Profe, disculpe, ¿desde dónde no se veía la imagen? Desde que vimos la subdivisión quirúrgica. Sí, si quieres darle ahí. Desde ahí, Nadine. ¿Cómo, perdón? Desde ahí Dale desde se ahí. está mostrando ese Ah, ya. ok. Entonces lo que teníamos es que esta división quirúrgica tenía una división anterior, una división media y una división posterior, y que esta división, estas porciones anterior, media y posterior iban a estar divididas. La porción anterior desde el surco renal hasta el punto coroideo inferior, la porción media desde el punto coroideo inferior hasta una línea que pasa a través del tectum, que está aquí, y esta línea imaginaria, esta línea que pasa a través del tectum hasta la línea imaginaria que nosotros trazamos, que le llamamos línea parieto occipital inferior. Y esto iba a dividir la región temporal mesial en estas tres porciones, en una región anterior, una porción media y una porción posterior. Esto va a implicar que si uno va a abordar cada una de estas porciones, tiene que escoger un abordaje diferente quirúrgico. Obviamente, para no dañar cada una de las regiones que están o en su profundidad o en la superficie de la región temporal mesial. Sin embargo, algunos autores, como estos doctores que publicaron un artículo de la región temporal mesial, de abordaje a la región temporal mesial en el Journal of Neurosurgery, ellos no dividieron la región temporal mesial como se divide anatómicamente desde el punto de vista quirúrgico, sino la dividieron más desde la ubicación del tumor desde un punto orgánico, es decir, cogieron las tres partes más importantes de la región temporal mesial y dijeron, bueno, los tumores pueden crecer o antes del uncus, es decir, en el riniencéfalo, o en el uncus,
o en la región parahipocámpica, que es el giro del parahipocampo que nosotros podemos ver aquí en violeta o en rosado, y sobre este van a poder crecer los tumores. Entonces, ¿cuál es, digamos, la técnica para poder abordar estas lesiones? Entonces, ellos manifiestan que la técnica simplemente es la que más cerca esté, o sea, la que más distancia, la que menos distancia implique en llegar desde la corteza o desde el punto que uno va a coger de abordaje hasta el tumor. En este caso, por ejemplo, si el tumor está ubicado acá, ellos plantean que uno puede ingresar transcortical a través de cualquiera de estas direcciones, o si el tumor sobresale por encima del plano temporal o de la parte superior del lóbulo temporal, ¿sí? De la parte opercular, uno podría entrar transilviano a intentar sacar el tumor, como lo vamos a ver más adelante. Y además hay otros abordajes, además del transcortical, también podríamos, también suponen pues que se podría utilizar un abordaje suboccipital, es decir, a través de un abordaje suboccipital eh, supracerebeloso transtentorial, quitando la tienda del cerebelo e ingresando a través con los reparos del surco de la cisura calcarina, de la cisura parieto-occipital, buscando los límites del giro paripocampal, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, con base en estas dos definiciones, la anatómica y digamos una funcional de cómo se viven estas lesiones que están aquí en el giro paripocampal, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, este primer abordaje, que es un abordaje estas imágenes son del libro del doctor Campero, en donde él muestra, por ejemplo, esta región temporal mesial anterior, cómo hace un abordaje terional para poder a través del limen insular, miren, este es el planum, este es el frontal, este es el planum eh, polar del temporal, esta es la cerebral media y aquí está el limen insular, hacen un abordaje tras limen insular, una incisión de 2 centímetros, de 1 centímetro, perdón, y a través del limen insular, como el reparo anatómico, sabemos que a través del limen insular, o si seguíamos la cisura de Silvio, vamos a caer encima exactamente de las estructuras que están parahipocampales o alrededor del giro del hipocampo. Este es un abordaje para una lesión que esté en la región temporal medial de la región temporal mesial, y aquí finalmente lo que hacen es un abordaje transcortical a través de el giro temporal medial o medio, y finalmente aquí vamos a ver las estructuras a través del giro temporal medio, que va a ser el techo del cuerno temporal, del ventrículo lateral, el hipocampo y la cisterna ambiens en la profundidad. Recordemos que la cabeza está rotada, ¿no? Y aquí en la parte más posterior, digamos en esta imagen donde se ve la porción posterior, este es el abordaje que les mencionaba, que es el abordaje supracerebeloso transtentorial, que es que ingresan a través, por encima del cerebelo, el tentorio, que vamos a ver la tienda del tentorio aquí, van a tener que hacer una incisión sobre él y la van a tener que retraer hacia posterior, como lo vemos acá, y una vez lo retraigan vamos a encontrar la porción de la língula del lóbulo occipital, y si uno sigue la língula, como lo mencionábamos anteriormente, se va a encontrar hacia la parte más anterior con el giro del hipocampo. Yo creo que sería muy difícil, obviamente, diferenciar estos giros en cirugía, pero desde el punto de vista anatómico uno podría suponer que donde la cerebral posterior empieza a dar las ramas temporales inferiores, ahí comienza el giro del hipocampo. Recordemos que estas ramas además se meten en el surco colateral y lo van a acompañar para poder irrigar el giro fusiforme que está inmediatamente al lado de ella. Sin embargo, no todo es color de rosa, y para terminar, siempre esta frase del doctor Lotton, que dice que la destreza es la magia que hace posible las hazañas quirúrgicas, que las hazañas quirúrgicas sucedan en los corredores profundos del cerebro. Y digo que no todo es color de rosa porque pese a que uno pueda que intente conocer un poquito más la anatomía y cada vez más, y esté en constante entrenamiento, no va a ser suficiente
solo conociendo la anatomía poder abordar una región tan profunda del cerebro y tan compleja como esta. Entonces, se necesita más que conocer un poquito la anatomía y se necesita más que todo es destreza para poder tener la capacidad de llegar a estas regiones profundas del cerebro. Finalmente, para responder la pregunta del doctor Arana de la semana pasada que habíamos hecho al comienzo, no tiene nada que ver con la charla, pero para finalizar, el doctor Arana nos había preguntado cuáles eran los límites de la cisterna de la lámina terminalis. Entonces, los límites de la cisterna de la lámina terminalis las definió Yassar-Gil en su libro de microcirugía, y son muy importantes porque en ella contiene la primera porción, la porción A1 de la cerebral anterior y la comunicante. Entonces, aquí vemos el cerebro retraído, el lóbulo frontal, vemos la carótida, la cerebral anterior, la porción comunicante, y entonces vamos a tener que su límite más anterior va a ser primero va a contener las arterias cerebrales anteriores. Su límite más anterior va a ser el quiasma óptico, el borde superior del quiasma. Su límite anterior superior, perdón. Su límite anterior inferior va a ser los bordes laterales del quiasma. Su límite posterior va a ser la lámina terminalis y sus límites laterales van a ser unas estructuras aracnoideas de un grosor, digamos, mayor al que conforma la cisterna, que van a ir de los bordes laterales del quiasma hasta la cintilla olfatoria. Y esto va a conformar toda la cisterna de la lámina terminalis, que en ella va a contener las arterias cerebrales anteriores. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta o comentario o sugerencia. Gracias, Nadine. La otra tarea que... La tarea que el profe Ordóñez nos había dejado era cuál era el giro de Gracioli. Lamentablemente aquí no hay una imagen, de pronto acá, pero el giro de Gracioli no es más que recuerden que el giro, la porción, digamos, de la cara externa del lóbulo parietal se divide en una parte superior y una inferior, un lóbulo superior y una inferior. En la parte superior, esta parte superior o este giro que va bordeando el cerebro en la cara lateral, el giro parieto-occipital, le van a llamar giro de Gracioli. Esa era la otra pregunta que había hecho el doctor Ordóñez en la presentación pasada. Gracias, Nadine. Felicitaciones, Nadine, muy buena charla como siempre. Que sigan Gracias, así. doctor. Muchas gracias, Nadine. Muy bien, Nadine.